Bueno, vamos tomando asiento, por favor. Bueno, por respeto a la gente que está esperando en el Zoom para poder entrar, vamos a dar inicio a la reunión científica de hoy. Hoy tenemos una reunión muy importante, que es una reunión conjunta entre la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología y la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología. Además, tenemos exponentes realmente extraordinarios que nos van a ilustrar con sus conocimientos hoy, gente de mucho renombre de la flebología y nada fácil conseguir que estén todos juntos hoy. Ahí estoy viendo ya a la presidenta de la Sociedad Panamericana de Flebología, que encima también tuvo la deferencia de estar presente porque está en un viaje muy importante, tiene la colación de su hijo en, en la otra punta del continente. Así que todos están haciendo un gran esfuerzo por estar hoy aquí presentes, así que estamos muy contentos y muy agradecidos. Antes de comenzar la reunión científica, vamos a hacer una pequeña introducción, así que le voy a dar la palabra a la doctora para que presente a la disertante en este momento. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias, doctor. En primer lugar, queremos darle la bienvenida, le vamos a dar la palabra a mi compañera de la Patagonia, la doctora Julia Vilerele González, quien nos va a hacer una reseña sobre la última reunión, que fue la primera reunión científica de SAFIL en conjunto con la Patagonia, para darle comienzo a las sesiones científicas de este año. Así que bienvenida, Julia, y te escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches para todos los que están presencial y los que están por Zoom. Esto va a ser un breve resumen de la apertura de las sesiones científicas de la Sociedad Argentina de Flebología, que en el marco de la apertura hacia el interior del país, en conjunto con la Asociación de Flebología y Linfología de la Patagonia, que preside la doctora María Montserrat Díaz, decidimos juntarnos en la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, Patagonia, Argentina. ¿Y qué fueron los temas que más tratamos? Primero hablamos de las variables en flebología, cómo hacemos con los pacientes, qué tipo de profesionales tenemos para tratar a nuestros pacientes con trastornos vasculares, qué tratamientos tenemos, si un método realmente reemplaza a otro o se pueden utilizar de forma concatenada. Y por supuesto tuvimos invitados de otras especialidades que nos hablaron de las trombosis y de las reacciones que puede haber frente en enfermedades vasculares. Ahí estamos junto con la doctora María Montserrat Díaz haciendo una introducción a todo lo que es la flebología. Estuvimos también disertantes nacionales de gran prestigio como el doctor Daniel García, el doctor Diego Tropper, el doctor Carlos Simkin, el doctor Sergio Garbaz. Tuvimos un taller con pacientes en vivo que el doctor Segura estuvo haciendo ecodopplers y verificando patología vascular. Y por supuesto, los invitados extra a la especialidad, como la doctora Sonia Toledo, expresidente de la Asociación de Neumonología de la Patagonia, que nos habló de la relación entre el tabaquismo y las lesiones vasculares, la doctora Sabrina Zárate, que es hematóloga, referente de la Patagonia, que nos habló las nuevas tendencias sobre los tratamientos de las trombosis, y por supuesto, en un paraíso como es la Patagonia, también hubo tiempo para el disfrute, para el paseo, y fue una instancia muy amena entre colegas. Bien, esta es la foto final de la sesión y esta fue el flyer de la apertura de las sesiones científicas de la SAFIL. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, y ahora vamos a dar comienzo al tema que nos convoca en el día de hoy, que es tratamientos actuales para el eje safeno y tributarias. Si bien es un solo tema, lo que nos interesa es mostrar la visión de 4 especialistas. En primer lugar, vamos a tener desde España al doctor Rodrigo Rial, quien nos va a presentar a través de video, porque no está presente en vivo, digamos, por el horario, así que lo vamos a escuchar en video. Él es vicepresidente y tesorero activo de la UIP, es presidente del Comité Científico de la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología y es expresidente del capítulo español de Flebología y Linfología.
Y bueno, lo escuchamos en primer término, entonces ponemos el video y después vamos a escuchar a algunos panelistas acerca de la presentación. Esperamos que esté listo. Sí, sí. Hola, queridos colegas. Me llamo Rodrigo Rial, soy cirujano No se vascular en escucha, no hay Madrid, volumen, en por España, lo menos acá. y es un honor para mí estar en esta primera reunión entre la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología y la Sociedad Panamericana. Sé que además la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología es una de las más antiguas que se conformó en el mundo y además una de las primeras en entrar en la Unión Internacional de Flebología. Por lo tanto, además es una honra mayor. Déjenme que comparta con ustedes la presentación. Y esta reunión está dentro del marco, ¿no?, del camino al Congreso Mundial de Buenos Aires en 2025, en octubre, donde todo el mundo pondrá los ojos en Buenos Aires y toda la flebología tendrá su centro de gravedad en Argentina. ¿Safenectomía o stripping? ¿Tiene alguna indicación hoy en día? Es una buena pregunta. Estos son mi conflicto de intereses, pero no tengo ningún conflicto de interés con respecto a esta presentación. Si quieren ustedes una respuesta corta, es no. No tiene ninguna indicación hoy en día, aunque con matices que veremos un poco más adelante. Yo me siento como un poco anciano cada vez que hablo con los residentes que se forman y les cuento que hasta hace relativamente poco, la cirugía de varices solo existía la safenectomía, la cosectomía, el stripping, excepto alguien que hacía, algunos cirujanos que hacían chivas, ¿no? Hasta el año 2000, en que vinieron las técnicas térmicas y también se democratizó la escleroterapia con espuma por la técnica de Tessari. Es cierto que en los últimos años la safenectomía ha evolucionado haciéndose más refinada. Las incisiones inguinales son más pequeñas. Ya empecé hace muchos años con una técnica con espuma retrógrada, también anestesia subescente, todo para reducir los hematomas. Sí. Y las olivas son menos traumáticas o incluso sin ellas, haciendo un pliegue de la vena safena. Pero ¿existe actualmente alguna indicación para la cirugía convencional safenectomía? Antes he hecho un no muy taxativo. Y lo que quiero matizar es que sí se dispone de la tecnología de ablación térmica endovenosa, pocas, muy pocas. De hecho, yo hace años que no hago una safenectomía como tal. Veamos lo que dicen las guías de práctica clínica y los consensos. Esta es la guía de práctica clínica europea. Ya les adelanto que la americana actual, que ha salido el año pasado, prácticamente dice lo mismo, ¿no? Y entonces, primero, hay dos novedades importantes en la europea. Una, que la decisión tiene que ser compartida con el paciente, y después que ya no es tan importante o tan obligatorio realizar las flebectomías en el mismo acto. La endablación térmica es la primera línea de tratamiento y el high ligation stripping, la safenectomía, está en la segunda línea de tratamiento. Vuelvo a repetir si no se dispone de ello. Pero claro, una revisión reciente, como pone aquí este artículo que publicamos hace unos años, mostró que el resultado a largo plazo de la high ligation stripping y de la safenectomía es prácticamente igual que las técnicas térmicas, y más desde que muchos de los pacientes que se hacen safenectomía tienen un ecodoppler previo, ¿no? Pero solo tenemos que tener en cuenta el resultado a largo plazo para tomar una decisión sobre una técnica. En mi opinión, no. Debemos también tener el tomar en consideración el dolor, la recuperación, la calidad de vida inmediata, la preferencia de los pacientes, las consideraciones anatómicas, la experiencia de los cirujanos y también, aunque en menor medida, ya lo diré, el costo-efectividad.
Si hablamos de dolor, recuperación, calidad de vida inmediata, todos los artículos están a favor de que las técnicas térmicas tumescentes son superiores a la ligadura de la safena interna o de la safena mayor. En cuanto a la preferencia de los pacientes, pues, ¿qué les vamos a decir? Si le contamos las cosas como son, los pacientes van a decir que habla por sí mismo. Por favor, hágame una técnica menos invasiva, sabiendo que la safenectomía, no estoy demonizándola, no es una técnica agresiva como tal, que es que ahora es lo que parece que hemos pasado a denominarla. Las consideraciones anatómicas, bueno, pues hay diámetros grandes, venas muy tortuosas, que teóricamente pueden estar a favor del high ligation stripping, pero es cierto que muchas veces las técnicas térmicas, especialmente con radiofrecuencia, que tienen la capacidad de tener una guía, se realizan sobre estas venas tortuosas y de tamaño más grande. La experiencia del cirujano cuenta, yo he hecho las dos técnicas durante muchísimos años, pero si le dicen, por ejemplo, a la doctora Maqueda, que es una discípula mía, que intente que haga una high ligation stripping, una técnica tumescente, se inclina claramente por la técnica tumescente. Coste-efectividad, también todos los estudios de coste-efectividad dicen que las técnicas tumescentes son más coste-efectivas, paradójicamente, a pesar del dispositivo. Pero yo no creo mucho en que solo por el costo-efectividad debamos elegir una técnica quirúrgica en las varices, me refiero. Hay otras cosas, ¿no? La cobertura de los seguros privados, no sé cómo será en Argentina, y las ofertas de los hospitales públicos, que no en todos los hospitales públicos, por lo menos en España, se ofrecen las técnicas térmicas tumescentes, por no hablar de las no técnicas tumescentes que diremos ahora en algún momento. ¿Y el stripping en la safena menor? ¿Lo mismo, no? Pues no, absolutamente no en cuanto a la safena menor. Pero me pregunta si no tengo técnica térmica tumescente o no técnica no tumescente, moca, cianoacrilato, ¿tengo que hacer stripping? Pues la respuesta es no, porque tenemos de la técnica que la escleroterapia con espuma, que tiene unos resultados sobre la safena menor excelentes, muy excelentes. Como conclusión, y para no dejar tiempo a todos los demás ponentes, los pacientes sin posibilidad de ser intervenidos mediante técnicas térmicas tumescentes o no térmicas no tumescentes, la high ligation stripping es una alternativa. Pero para todo lo demás, yo creo que en el mundo actual tenemos que hacer técnicas térmicas tumescentes o no térmicas tumescentes. Esa es mi opinión. Bueno, en el año 2026 vendrá Flebopanam, así que reserven la fecha, que ya la tenemos, que va a ser en Lima, en Perú, el 19, 20 y 21 de marzo de 2026. Y quiero que sepan que hemos llevado los colores de Argentina y su luz con su sol a Córdoba. Córdoba, en España, en nuestro Congreso Nacional del Capítulo Español de Flebología y Linfología. Y todos los que estamos allí les damos la enhorabuena por acoger este congreso, este gran congreso de la UIP, y estaremos todos. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, le damos las gracias al doctor, aunque no esté presente en vivo, y le vamos a dar la bienvenida a panelistas tanto de SAFIL como de la Sociedad Panamericana, como para que nos den su opinión sobre lo que escucharon. En primer lugar, le damos la bienvenida a la doctora Natalia Cardoso, Brasil. Brasil. Bienvenida, doctora. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Pueden me oír? Sí, perfecto. perfectamente. Bueno, gostaria de agradecer por la invitación. Y quería decir que concordo completamente con que ha dicho Rodrigo Rial, pero como dice, tenemos situaciones, especialmente aquí en Brasil, que no tenemos a disposición de hacer técnicas térmicas, principalmente técnicas, por conta del costo en lo sistema público, pero las técnicas como la espuma están más difundidas en lo sistema público. Pero hoy que hacemos
la técnica stripping solo en el sistema público para aquellos pacientes que no tienes la posibilidad de hacer espuma. Pero en todas las otras situaciones también hacemos técnicas térmicas o no térmicas. En mi consultorio particular, prefiero las técnicas térmicas siempre. Como gustaría de saber la opinión de otros panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Nuestro siguiente panelista es el doctor Armando Shapira, de Sociedad Argentina de Flebología y Linfología. Lo escuchamos, doctor. Buenas noches. Si está presente. ¿Está presente? Sí, aquí. Sé que lo veo. En el caso de que no esté, lo invitamos al doctor Daniel García. Así te ve la cámara. Ahí está. Buenas noches. Primero agradecer al doctor Rial su deferencia de darnos esta charla. Yo diría totalmente de acuerdo porque, bueno, yo también tengo una formación quirúrgica y cuando éramos cirujanos la safenectomía era, por supuesto, el arma nuestra para hacerle tratamiento de varices. Año 2025, si a mí me preguntan qué le hago a un conducto safeno interno o safeno magno, yo sin duda que le hago tratamiento térmico. Yo tengo un láser, utilizo el 1950 y yo estoy muy cómodo con ese tratamiento, los resultados son excelentes. Y si el paciente tuviese alguna complicación, alguna contraindicación quirúrgica, no lo dudo que el EcoFoam o el FOAM, en este caso es lo ideal. Y en la safena parva también coincido que el FOAM es primera elección para mí. Nada más, por lo demás agradezco a todos. Bueno, muchas gracias, doctor. Para seguir hablando sobre si la safenectomía con stripping alto tiene alguna incidencia, alguna indicación hoy en día, vamos a escuchar a la doctora Lorena Grillo de Costa Rica, que tal vez represente la contracara de lo que acabamos de escuchar. Así que le vamos a pedir que nos dé su presentación. Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a ver. Un placer estar con todos ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Me tocó una labor difícil hablar después de Rodrigo y realmente pues no necesariamente es que piense diferente a él. Sin embargo, pues la idea es poder, ¿verdad?, generar la controversia y plantear un poquito, digamos, si todavía pues hay alguna indicación con respecto a la safenectomía convencional o el high ligation stripping. Y bueno, primero, como nos veremos pronto en Buenos Aires, Argentina, en octubre del 8 al 11, 2025, y también el día de mañana a las 8 de la mañana, 11 de la mañana Argentina, para un webinar sobre trombosis con el doctor Caprini Nutabut y el doctor Suad Dogansi, que nos van a hablar sobre algunos aspectos importantes, están cordialmente invitados. Muchas gracias. Es entonces que realmente no cabe duda que las grías ya se van ubicando un poco más hacia la parte endovascular y eso es una realidad desde los años 2000 donde van surgiendo estas técnicas y definitivamente han ido ganando terreno, pero definitivamente no todo el terreno es de la cirugía endovenosa. Hay un terreno donde todavía tiene un rol en la realidad de Latinoamérica y pues incluso de Europa, donde la cirugía abierta se sigue realizando. Entonces es importante tomar consideraciones y ver que aún en las diferentes guías y estos estudios como los que ven acá, se compara y no con muchísima diferencia en relación a los resultados a largo plazo en relación con el high ligation stripping. Entonces, es muy importante nosotros también sabiendo que tenemos aún un gran porcentaje de pacientes a nivel de Latinoamérica y el mundo donde se realiza la cirugía abierta, entender que pues es un procedimiento que cada vez se ha ido depurando más y ha ido cambiando mucho el cómo se realiza la cirugía. Y bueno, no está totalmente excluida de las guías, ¿verdad? Tanto en la Sociedad de Cirugía Vascular y la Sociedad Europea de Cirugía Vascular, así lo establece como mencionábamos anteriormente y aquí las referencias.
Por lo tanto, entonces se van haciendo otros guías y van realizando revisiones y realmente qué son las cosas que mueven que en otros países o incluso en un país haya esta diferencia entre la realización del procedimiento abierto y el procedimiento endovenoso. Pues es una cuestión de acceso al servicio de salud, de las posibilidades instaladas en las diferentes instituciones donde el médico cirujano vascular en algunas ocasiones debe realizar este tipo de procedimientos y poder ayudar a que, bueno, ya lo tenemos que hacer, ¿cómo podemos hacer para que este procedimiento sea lo más cercano a un tratamiento endovenoso? Obviamente la técnica quirúrgica va a tener mucho que ver, ¿verdad? ¿Cómo manipulamos nosotros los tejidos? ¿Cuántos días se dejan las suturas? ¿Qué tipo de oliva, como bien lo mencionaba el doctor Rial, se utiliza? Entonces, realmente esa cirugía que se hacía antes, este stripping, incluso a ciegas, hace muchísimos años atrás, ha ido depurándose un poco con el uso también de la ecografía Doppler, que nos ayuda más a identificar claramente cuál es el segmento que está comprometido en la circulación venosa superficial. Es entonces donde nosotros vemos que en las guías, ¿verdad? A pesar de que no estamos en el nivel más alto de evidencia, sin embargo, todavía existe la utilización del procedimiento abierto para el tratamiento de las varices, de la enfermedad venosa crónica. Asimismo, también la concomitancia del tratamiento de la safena con múltiples febrectomías ha ayudado al paciente que logre una mejoría sintomática, ¿verdad? Sabemos que el tiempo de recuperación es un poco mayor, probablemente en algunas cuestiones cosméticas el resultado no va a ser igual. Sin embargo, los pacientes sí reportan una mejoría en la calidad de vida en comparación con solo un manejo con compresión. Y yo siempre digo que nosotros, los países latinoamericanos, somos como cuando se hizo el trauma, manejo conservador del trauma, era porque realmente nuestros servicios de salud no daban abasto a la hora que se hacían los triage, a la hora que nosotros hacemos el manejo del paciente de enfermedad venosa y las listas de espera tan largas en el tiempo y además en la cantidad de pacientes, obligan a que el paciente en muchas ocasiones realmente lo único que tiene es un manejo conservador de su enfermedad venosa hasta que logra tener algún tipo de intervención. Claramente, comparado con un manejo conservador en el paciente que sí es candidato a un procedimiento ablativo o en este caso quirúrgico, va a ser mejor su evolución que simplemente darle seguimiento. Y entonces hay diferentes grados de recomendación, pero sí, entonces volvemos a establecer el hecho de que es mejor la calidad de vida del paciente con un procedimiento quirúrgico que simplemente una compresión. Y en muchas ocasiones lo que pasa es que tenemos una gran heterogeneidad de los datos. Entonces, esto es difícil poder nosotros comparar de tú a tú viendo los mismos parámetros porque la mayoría de los estudios no lo valoran así. Entonces, es difícil poder establecer una línea donde realmente haya homogeneidad de los datos y entonces no tengamos duda de que realmente es algo que todavía tiene un lugar en la práctica médica de Latinoamérica y el mundo aún. Es entonces que nosotros a la hora de que hacemos un procedimiento no solo va a depender de la técnica quirúrgica, sino de que nosotros hagamos una adecuada compresión para poder tratar la zona tratada propiamente de la vena, incluso en procedimientos ablativos o no, para disminuir la formación de trombo, mejorar las tasas de oclusión y disminuir el sangrado y la equimosis en la zona. Disminuir además la posibilidad de flebitis en segmentos remanentes, disminuir el dolor, el hematoma, la inflamación y la pigmentación. ¿Qué es entonces parte de las cosas que influyen? Bueno, el tener la técnica quirúrgica, el expertise, poder hacer una buena selección de los casos y de la técnica. En algunos centros existen, por ejemplo, en Costa Rica hay ablación láser, hay otros que tienen radiofrecuencia. Sin embargo, en ninguno, a nivel de la parte del gobierno, no existe la posibilidad de hacer escleroterapia. Entonces, y todavía hay muchos pacientes que se les realiza cirugía.
Y ahora, hace poco estaba en una reunión en Colombia, donde estaban presidentes de varias sociedades de países, y más o menos es un poco la realidad que se vive. Es importante también que en países de vías de desarrollo, en que algunas ocasiones necesitan poder definir qué paciente es el que más se va a beneficiar de una técnica endovenosa porque no les alcanza los medios que tienen para ofrecérsela a todos los pacientes. Volvemos entonces a la parte del éxito anatómico y clínico, el retorno a la actividad cada vez con una técnica más depurada, la ayuda diagnóstica del ecodoppler nos van a ayudar a que en estos sitios en donde tenemos un menor costo para los servicios de salud o menor capacidad para poder sufragar los gastos de la cirugía endovenosa, podamos ofrecer siempre un procedimiento, aunque quirúrgico, pero de calidad. Y definitivamente poder nosotros tener un registro estandarizado. En nuestros países esto ha sido muy difícil, poder nosotros recolectar datos y poder hacer un adecuado análisis de los datos. Entonces, en muchas ocasiones, países tal vez como diferentes Argentina, que llevan muchísimo más tiempo, tanto en la práctica como en la formación, en la flebología y linfología, esto siempre ha sido un poco más difícil. Así que pues creo que hay mucho camino que andar para nuestros países para poder tener cada uno nuestra evidencia y casuística local. Es entonces, ¿por qué siguen siendo entonces una opción válida para países en recursos limitados? Por la costo-efectividad, por algunas indicaciones anatómicas o clínicas, por el hecho de que los resultados a largo plazo no son totalmente disímiles y que definitivamente la experiencia del operador y la curva de aprendizaje van a influir en la técnica que pueda realizarle a sus pacientes. Entonces, tomar sí o no realmente siempre debe ser una decisión personalizada, integral, y dentro de esa integralidad no es solo el paciente, sino las posibilidades del sistema de salud que va a brindarle la atención al paciente. Una vez más, nos vemos en Argentina 2025 del 8 al 11 y mañana a partir de las 11 de la mañana, hora argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Le vamos a dar lugar al comentario de un representante de la Sociedad Panamericana, el doctor Jorge Flores. Buenas Doctor, noches, desde buenas noches. Paraguay les envío un saludo, gracias por la invitación y por darme el honor de participar como panelista en este encuentro científico. Ciertamente creo que en referencia a lo que la doctora Grillo presentó, es una realidad de la mayoría de los países latinoamericanos que existe una división entre los hospitales públicos y los centros médicos privados, en donde en la mayoría de los hospitales públicos todavía se practica regularmente el clásico stripping, con la ligadura y sección del callado de la vena safena magna, que puede o no estar hacerse concomitantemente con el FOAM. La efectividad de esto aumentó muchísimo con el uso concomitante durante el acto quirúrgico de la ecografía. No es esta la realidad de los centros médicos privados y de los pacientes del margen de población que tiene acceso a la medicina privada, en donde en la mayoría de los casos, y sobre todo después de explicársele en detalle al paciente las características de la cirugía clásica con corte o la ablación térmica, todos se decantan, el 99.9% se decantan por la ablación térmica. En mi país particularmente el láser es popular a nivel privado. Creo que esa técnica ni siquiera necesita explicación porque ya está en el imaginario colectivo de ser una técnica ligada a los avances de la ciencia. En particular, yo me manejo a nivel de medicina pública en el Hospital de la Universidad Nacional de Asunción y también a nivel privado. Mis ayudantes, los cirujanos vasculares y flebólogos que están en formación tienen un aprendizaje que va por ambas vetas. Eso es lo que yo puedo aportar. Creo que compartimos ciertas realidades en cuanto a la práctica de lo que es la cirugía de varices convencional o la que es la ablación térmica en los países de Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Y vamos a escuchar también el comentario del doctor Altavista.
Eduardo Altavista en representación de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología. Bueno, Gracias. buenas noches a todos. Veo grandes amigos tanto de la Sociedad Panamericana como de la SAFIL y agradezco la oportunidad de participar en este encuentro, tan importante encuentro. Con respecto a lo que la presentación de la doctora Grillo, obviamente, y el doctor Real, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la controversia hoy entre cirugía y procedimientos técnicos o no, tumescentes o no tumescentes, cada vez es menor. Yo creo que más que una indicación, uno lo hace por una necesidad o obligación, por eso está limitado más que nada a lo que es la salud pública. De todas maneras, en cuanto a la ecoescleroterapia, que es un procedimiento alternativo y válido, que ha dado muy buenos resultados y cada vez se está dando mejores resultados con la variabilidad de los tipos de espuma y la aplicación en los diferentes diámetros. Creo que haciendo caso a las guías de práctica, donde hoy incluso las guías que están presentando en el consenso europeo, donde tenemos el límite del diámetro cuyas recomendaciones son los 6 milímetros, y es muy común que nos encontremos con pacientes en la práctica pública, con pacientes con safenas inmensas, en donde lamentablemente no nos queda otra que realizar la cirugía. Así que creo que todavía la cirugía tiene una vigencia, lamentablemente, ante estos casos, hasta que podamos brindarle a toda la población las mismas oportunidades en los tratamientos modernos. Pero lamentablemente todavía no. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor. Le voy a pedir disculpas a la doctora Grillo porque no dije que es presidente de la Asociación de Cirujanos Vasculares Periféricos de Costa Rica y vicepresidente de la UIP, y le voy a hacer una pregunta. Después de haberla escuchado, quisiera saber cuál es el tratamiento de elección en safena menor, porque en safena mayor creo que todos los que hemos hecho formación en cirugía podemos hacer un stripping y la técnica quirúrgica puede ser muy depurada. Quiero saber si en safena menor haría actualmente o hace stripping o elige otro método cuando no tiene disponibilidad de técnicas térmicas. Absolutamente abierto, no, realmente lo más que digamos a nivel institucional nos tocó hacer era hacer una ligadura del callado safenopopliteo, más que todo si había un área, digamos, aneurismática, y al paciente pues le sugeríamos optar por una opción a nivel de medicina privada para el tratamiento de la safena menor, pero realmente pues siento que no hay cabida en este momento para safena menor abierta. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias. Le vamos a dar lugar a otro expositor que lo que va a hacer es también, nos envió su video porque no está disponible por razones personales. ¿Sí está presente? Bueno, cambiamos de plan. El doctor Intriago, Ernesto Intriago, perfecto, especialista en cirugía vascular y flebología, expresidente de la Sociedad Panamericana de Flebología, expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Angiología y Cirugía Vascular, quien nos va a hablar de si se hace tratamiento secuencial o simultáneo para tratar tributarias después de realizar safenectomía. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Por favor, yo pediría que me pasen el video porque he tenido una emergencia familiar y recién llego y estoy llegando, así que voy a estar presente para la discusión. Perfecto, para las preguntas. Entonces tenemos disponible el video para pasarlo. Le pedimos a la parte técnica que lo ponga. ¿Alguien quiere hacer alguna consideración sobre lo que escuchamos hasta el momento? ¿Preguntas? Puede ser, doctor. Yo soy miembro de la Sociedad de Flebología de Córdoba. Porque si no, no te... Con micrófono. Gracias. Buenas noches, yo soy el doctor Manuel Carbonell, miembro de la Sociedad de Flebología de Córdoba, de Argentina. Y quería preguntar básicamente cuáles son las consideraciones anatómicas a la hora de decidir entre ablaciones térmicas o cirugías, como por ejemplo los diámetros de las safenas, pacientes que han tenido tromboflebitis superficiales repetidas
o pacientes que tengan fibrosis por esclerosis, como para algunos, como dando ejemplos. Gracias. Le vamos a trasladar la pregunta a la doctora Grillo, si todavía está escuchándonos. Sí, acá estoy. De hecho, yo creo que tal vez el paciente que ha tenido una tromboflebitis, donde realmente incluso no va a lograr sobrepasar la fibra del láser o de radiofrecuencia, pues claramente uno puede hacer una cirugía abierta y en algunas ocasiones hay que resecarlo por segmentos, pero sí, definitivamente creo que es tal vez una de las indicaciones y diámetros muy grandes. También, también se siente uno pues tranquilo de que va a quedar el paciente con resuelto, con su problema resuelto. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora sí nos avisan que está disponible el video. Si lo escucho. A ver, Ernesto, a ver. Ahí, Sí, perfecto, dale. el lío. Dame un segundo. Bueno, ahora sí, mil disculpas. Realmente no era mi intención perderme esta reunión tan importante en conjunto de la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología, así como con los gratos amigos de la Sociedad Argentina de Flebología, en esta aula magna que a través de este medio me hace estar presente muchísimos años atrás cuando la visitaba consecutivamente cuando estudié la especialidad en Buenos Aires. Me pidieron hablar de tratamientos simultáneos de desafenos y tributarias como un preámbulo a lo que será nuestro próximo Congreso Mundial a realizarse en Buenos Aires 2025, en el cual están todos ustedes invitados. ¿Se me escucha, verdad? Sí, gracias por la invitación. Lo escuchamos. En esta ocasión voy a compartir con ustedes tanto la evidencia médica publicada, así como las guías, como unas experiencias que hemos venido realizando en los tratamientos simultáneos de la insuficiencia venosa crónica, ¿verdad? Para tratar el tratamiento del eje safenos y sus tributarias. Como bien sabemos, este abordaje tradicional suele tratar segmentos por separados, lo que no siempre garantiza una resolución hemodinámica completa ni un resultado estético satisfactorio. Lo que nos dicen las guías en el apartado de recomendaciones 36 de las sociedades más importantes de flebología, publicadas y conocidas por todos ustedes, lo que habla en pacientes con enfermedad venosa crónica, en el cual tiene un tratamiento de ablación o de venas tributarias varicosas, se recomienda la flebectomía ambulatoria o la escleroterapia con espuma guiada por ultrasonido o una combinación de ambas según el grado de evidencia de la Sociedad Europea publicada con grado 1B. Para las tres sociedades más importantes de Norteamérica, en su apartado 8.1, mencionan que en pacientes con reflujo sintomático, tanto de venas safenas mayores como menores y varicosidad asociada, se recomienda la ablación del tronco venoso refluyente y asociar flebectomías concomitantes o utilizar la espuma guiada por ecografía, sea con espuma fabricada por el propio médico, ¿verdad? Dependiendo las diferentes técnicas o las espumas que ellos utilizan envasadas como el Varitena con grado de recomendación 1C. Y también en aquellos pacientes con reflujo sintomático de las venas safenas accesorias anteriores y posteriores, también sugieren la ablación simultánea del tronco venoso y asociar a las técnicas combinadas de flebectomía o esclerosis con espuma con grado de recomendación 2C. Las publicaciones que encontramos en revistas indexadas nos hacen que esta evidencia sea muy consolidada en asociar tratamientos endotérmicos del eje safeno, ¿verdad? Así como asociar flebectomías de tributarias en recorridos dilatados y epifaciales o combinar con técnicas con espuma buscando la sinergia de estos dos técnicas, tanto físicas y químicas, utilizando en un régimen ambulatorio. En estas últimas publicaciones está la combinación del estudio polaco en el que ellos publicitan su referencia en sus guías,
que hablan de los tratamientos endotérmicos con láser y esclerosis FOAM como un método efectivo para reducir las tasas de reintervenciones en pacientes con varices con incompetencia de la safena. Y en esta última guía que va a salir ahora en julio de 2025, que me compartieron, el estudio japonés, también hablan que han demostrado una menor tasa de recidiva cuando se tratan ambas estructuras simultáneamente. Entonces, ¿cuándo, cómo y por qué debemos nosotros tratar o tener una preferencia a realizar tratamientos simultáneos? Cuando el ecodoppler nos demuestra un reflujo significativo, tanto en el tronco safeno, así como en sus tributarias asociadas, que presenten dilataciones mayor a 0.30 centímetros y tengan un reflujo mayor a 0.5 segundos. Se recomienda realizar ambos tratamientos en una misma sesión. ¿Cómo? Dependiendo de la preferencia de cada médico, se utiliza tratamientos endotérmicos, láser o radiofrecuencia para el eje axial, flebectomías ambulatorias para tributarias visibles, escleroterapia con espuma para varicosidades residuales y en casos complejos usar técnicas híbridas que combinen las anteriores. ¿Por qué? Para reducir el riesgo de recurrencia, mejorar los resultados estéticos y evitar los procedimientos adicionales. En este caso, vamos a presentar un paciente con una insuficiencia de la safena mayor izquierda, paciente de 44 años de edad, ¿verdad? Que trabaja de pie en la construcción, en el cual vemos que tiene reflujo del tronco safeno, más un reflujo a nivel de las perforantes de muslo y que drena por una tributaria dilatada e insuficiente. Y a nivel distal, un paciente delgado, en el cual, como hace mucho ejercicio y hace ciclismo también, este paciente tiene poco tejido graso y su vena tiene safena tiene un recorrido muy epifacial, muy cercano a la piel, en el cual nosotros asociamos técnicas combinadas de ablación endotérmica láser, esclerosis con espuma, ya sea por butterfly en la manera más distal, en su recorrido más epifacial, y a través por inyección directa o por prolongadores como este catéter, aplicamos espumas de polidocanol. Para después de un segundo tiempo quirúrgico en el mismo acto, obviamente bajo anestesia local, procedemos nosotros a la realización de una microflebectomía en la cual nosotros no colocamos punto de sutura, sino utilizamos Steristrip. El paciente viene a un control a los 8 días en el cual nosotros observamos la ablación del tronco, así como la oclusión también de la perforante. Como un paciente, como dije, que no vivía en el país, tuvo que regresarse, no lo pudimos el control, mi preocupación era si había seguido las indicaciones posteriores para su viaje, la tromboprofilaxis que le habíamos indicado, las medidas de compresión y si había llegado en muy buenas condiciones porque tenía que reintegrarse a su trabajo. Mandándonos esta foto que estaba con un resultado estético muy satisfactorio y que no había tenido ningún tipo de complicación. Este es otro caso de otro paciente también que tiene una gran safena, su eje axial muy dilatada, con un reflujo mayor a más de 2000 segundos, en el cual presenta tributarias y paquetes varicosos y también una perforante a nivel de la pierna. Al control a los 6 días, el paciente refiere mejoría clínica, su apariencia estética también ya no se ve esos abultamientos. Es un paciente que también se dedica a hacer viajes en países limítrofes del Ecuador, es un vendedor, el cual también le perdimos el rastro, y creo que fue citado hasta los 15 días, y posteriormente eso, el paciente vino a los 2 meses antes de fin de año, en el cual podemos observar la ablación del todo desde el callado y todo su tronco, como la permeabilidad de su sistema venoso profundo. Coincide que el 1 de mayo en mi país lo pasaron para el 2 de mayo. El paciente llega de Venezuela, el cual me llama al bajarse del avión, que si lo podía atender porque había sentido un dolor durante este trayecto y en este recorrido
al nivel de la pierna y rodilla, había sentido una molestia y se veía un enrojecimiento. Le hago el control, descarto que tenga algún proceso de una TBS o trombótica, ahí aprovecho para hacerle el control de los 5 meses y vemos que su diámetro ya ablacionado ha disminuido, no ha habido casos de complicaciones ni de trombosis. Este es otro caso de una paciente en la cual, mujer de 65 años de edad, con un SEAT4, en el cual se le realiza la endoblación térmica del eje safeno. Hacemos nosotros, en casi todos los casos, la punción de la espuma por debajo de la inserción del catéter y proximal a la mitad del muslo hacia el callado, otra aplicación de espuma para después, en un segundo tiempo, realizarle la flebectomía de los paquetes más dilatados y de recorridos epifaciales. O sea, hacemos una selección a cuáles pacientes se le realiza, el cual el paciente permanece con alrededor de 1 hora o 1 hora y media en el consultorio. Se le hace realizar caminatas dentro de la clínica antes de retirarse y seguir con todas las indicaciones para casa y que asista a los controles posteriores. Esta es la misma paciente, el antes, el control a los 4 días, y es una paciente que también vive en zona de playa, en zona costera, donde obviamente por el calor y la humedad que hay, ella dice que toleró las medias por 1 mes y posteriormente a eso ya no las quiere usar. Obviamente presentó unos trayectos indurados, vemos que hay signos de una pigmentaciones en la cual está en tratamiento dermatológico a través de peeling para aclarar eso. 2 minutos. Conclusión, vamos ¿por qué elegimos el tratamiento simultáneo? Porque nos permite dar una resolución inmediata para el paciente con tratamiento simultáneo endotérmico. Mejoramos el resultado estético a largo plazo, asociamos microflebectomía cuando están muy dilatadas estas tributarias de recorrido epifaciales, y esto es discutible, la preferencia del médico y paciente para obtener los mejores resultados con menor número de sesiones. Este enfoque integral reduce las recidivas sintomáticas entre un 60 a 70%, mejorando los parámetros de calidad de vida, disminuye el riesgo de complicaciones al practicar protocolos estandarizados y hay que evaluar los costos-beneficios, ya que estos pacientes, al asociar otras técnicas, pueden encarecer el procedimiento. Para terminar, las recomendaciones es que hay que hacer una buena selección precisa de las tributarias mediante el ecodoppler dinámico previo, una combinación de métodos endotérmicos de acuerdo a la preferencia del médico, asociada a esclerosis ecoguiada en casos de redes varicosas complejas. Importante un seguimiento ecográfico protocolizado 3-12 meses para detectar recalificaciones precoces y recomendar la elastocompresión clase 2 de 2 a 4 semanas. Indicamos de evaluación precoz y evaluamos en cada caso la tromboprofilaxis. Muchas gracias por su atención, esperando verlos a todos ustedes junto a todas las sociedades de Latinoamérica que apoyan el Congreso UIP 2025. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a pedirle al doctor Juan Chunga, bienvenido, que nos comente acerca del... Muchas gracias, doctora, por la oportunidad. Un placer y un honor siempre poder comentar las exposiciones del profesor Intriago, un gran maestro, y estar con ustedes de la SAFIL. Yo soy, por añadidura, un alumno de la SAFIL, también vengo de esa escuela del profesor Rosli, la profesora Barramovich, el profesor Kach, que está ahí, y muchos más maestros de los cuales pude aprender a través de mi padre. Y es una escuela que básicamente profesa la escleroterapia de grandes troncos. Jamás me voy a olvidar cuando el profesor Rosli decía: ya estoy aburrido de presentar la charla de los grandes golfos varicosos tratados con espuma, porque ya todos lo saben, pero cada año vamos mejorando y mejorando las técnicas. Con respecto específicamente al punto de la charla del doctor Intriago, completamente de acuerdo. El tratamiento se trata de hacer en el mismo momento, pero lo más importante de todo es cada caso es distinto, cada paciente es distinto, y acá viene el tema del mapeo venoso previo, ¿no? Yo también uso, cuando trato estas afenas grandes tributarias, el Butterfly, y a veces
aplicamos el tratamiento en la safena y avanzó hasta las tributarias. Entonces, ya donde lo quería poner ya no lo pongo, si no lo voy a poner más abajo. Entonces, la idea es tratar de hacerlo todo en el mismo momento para luego controlar al paciente a la semana, luego a los 15 días sin ningún problema. Un punto que quería poner aparte en discusión ahí es que algo que pasa mucho en nuestros países de Latinoamérica, ya que estamos junto con la Panamericana, es de que una de las variables es que tampoco todos tenemos el mismo medicamento. En Perú no está el poliocanol de Kraber y no lo tengo, ni menos el de Kreuzler, y usamos un poliocanol hecho acá por nosotros mismos. Entonces eso también es una variable que hay que tener en cuenta porque no tiene la misma potencia, ¿no? Creo que el doctor Intrago es uno de los primeros que usó, por ejemplo, el Varixio acá en Latinoamérica. No sé si en algún momento lo veré en Perú, espero tenerlo en Perú también, pero también es una variable a tener en cuenta en esta discusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, para proseguir, le vamos a pedir un comentario a la doctora Julia Villarelle. Bueno, buenas noches a todos. Sí, mejor este. Ahora, ¿me escuchan? Sí. ¿En el Zoom me escuchan bien? Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Nuestros amigos de Latinoamérica, Ernesto, siempre es un lujo escucharte. Estoy totalmente de acuerdo, cada paciente es un mundo. La realidad es que la sociedad cada vez nos exige ser más expeditivo, más rápido, reinsertar rápidamente al paciente laboralmente. Entonces yo creo que hoy en día un método solo por sí no genera ningún tipo de terapéutica. Siempre combinando métodos, siempre teniendo el ecógrafo al lado y viendo y siendo siempre detectives, viendo cómo por dónde va la vena, qué tributarias tiene y tratando de ser lo más imaginativo posible para resolver lo más rápido posible y que el paciente pueda deambular rápidamente. Totalmente de acuerdo con todo lo que le dijiste y comparto tu técnica y toda tu táctica para tratar a un paciente. Muchísimas gracias y un placer, como siempre, escucharlos a todos. Julia, el doctor Garbaz va a hacer una pregunta. Bueno, Ernesto, un placer como siempre tenerte acá. Nos conocemos hace muchísimos años y nos hemos formado también en algún momento juntos. Vos dijiste que cuando las tributarias eran insuficientes y el conducto safeno era insuficiente, ahí tenía indicación. Entonces la pregunta que yo te hago, un poco cuestionando eso, es ¿qué pasa cuando las tributarias son suficientes? ¿No puedo hacer el tratamiento simultáneo? ¿No puedo tratar tributarias que sean suficientes? ¿Por qué no? No, si las tributarias son suficientes y solo es el reflujo del eje safeno, yo no lo toco, al menos es eso. Y hemos observado, y si no hay sintomatología, yo espero, observo y soy más prudente en ese caso. Solo los tratos en simultáneo cuando son sintomáticamente, ecográficamente demostrables o evidentemente clínica estética se ven visibles y muy dilatadas, que es lo que el paciente consulta. El paciente no me consulta si tengo reflujo o no tengo reflujo. Me dice, yo lo que quiero es eliminar mis varices. ¿Cómo usted lo haga? Es lo que usted decide. Entonces, yo ahí es que hago la valoración y procedo a eso. Pero obviamente, si el paciente tiene toda una sintomatología florida con todo lo demás, sí lo voy a hacer. Muchas gracias, doctor. Bueno, y vamos a dar paso a nuestro próximo expositor, el doctor y el último, que es el doctor Hugo Navas, de Venezuela, especialista en cirugía y flebología, Hospital de Clínicas de Caracas y presidente de la Sociedad Venezolana de Flebología. Bienvenido, doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Un gran saludo a todos. Un placer y honor estar con ustedes aquí. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Y allí veo también algunos amigos muy queridos, el doctor Altavista, el profesor Kach, Daniel. Les mando un saludo y un abrazo muy grande. La doctora Chantal Agüero, también, presidenta de la Sociedad de Flebología. Muchas gracias también por considerarme para participar de esta extraordinaria actividad. Yo envié un video sobre la presentación, no sé si lo tienen disponible. Sí, está. Bueno, Sí. si lo tienen disponible, entonces lo pasamos. Estoy teniendo aquí unos ciertos bajones de luz, cosa que había mejorado, pero volvió y bueno, ley de Murphy. Entonces quiero no tener ningún inconveniente. Si tienen el video, por favor.
Sí, sí, por WhatsApp. Buenas noches. Antes que nada, un gran saludo a mis amigos de la SAFIL, especialmente al doctor Alejandro Pedrasoli, presidente, profesor y amigo, al doctor Sergio Garbars, a la doctora Chantal Agüero, presidenta de la Sociedad Panamericana de Flebología, por la invitación a participar en este simposio. Me toca defender una opción terapéutica que a la primera nos suena muy bien en este lado del mundo en el que estamos entrenados y casi obligados por la situación país a resolver todo lo que el paciente tenga de una sola vez. Dos premisas me marcaron durante mi formación de posgrado y todavía las tengo muy presentes. Especialmente volvieron a mí mientras preparaba esta ponencia. La primera de ellas es que aprender a operar te puede tomar 3 o 4 años, pero aprender a cuándo no operar te puede tomar décadas. Y la segunda de ellas es que es mucho mejor resolver en 2 que complicarla en 1. Y creo que en eso sí podemos coincidir. Vamos a ver. Voy a tratar de pasar la diapositiva. Este va a ser el esquema general de esta presentación, con la cual no pretendo convencerlos de que es la mejor alternativa, sino que es una opción valedera que tiene no solo evidencia clínica de su beneficio, sino que además es recomendada por guías de práctica clínica y que en algunas situaciones o casos seleccionados pudiera ser una excelente indicación. Hay algunas consideraciones generales que debemos tener presentes y que definitivamente pueden considerarse puntos en contra de esta opción. Desde el punto de vista práctico, considerando el aspecto socioeconómico propiamente dicho, el costo asociado a un tratamiento adicional puede ser el factor decisivo en muchos casos para que el paciente decida por un tratamiento concomitante. Todo lo que implica el tratamiento adicional en términos no solo del valor, del costo de la cirugía, sino de los traslados, de la estadía, de la manutención, de los días sin producir, etcétera. Todo eso repercute negativamente para tomar la decisión de elegir un tratamiento diferido. En el orden cultural, un gran porcentaje de los casos, la motivación de los pacientes para operarse es sobre todo de tipo cosmético. Y esto es lo que decide a muchos pacientes a realizarse la cirugía. Muchos de ellos no entienden bien lo que les explicamos de la insuficiencia de la vena safena. Para ellos eso es algo abstracto. Lo que les interesa es que esas horribles venas brotadas desaparezcan de sus piernas lo antes posible. Por otra parte, ya sabemos por nuestra idiosincrasia latinoamericana y por la desorganización de los sistemas de salud, no es fácil que los pacientes acudan a controles periódicos para tratar las varices residuales y en un porcentaje muy alto los pacientes dejan de asistir o terminan consultando a otros colegas o a otros centros. Eso hay que tenerlo presente si decidimos hacer un tratamiento diferido. A pesar de todo lo dicho, el tratamiento secuencial o diferido de las tributarias es una opción y cada vez más practicada en el mundo entero. ¿Cuál es el objetivo y las ventajas de tratar las tributarias en forma diferida? El objetivo fundamental es no sobretratar al paciente, en el entendido que hasta un 40% de los pacientes a los que se le trata las venas safenas, las tributarias dilatadas o las varices desaparecen totalmente o disminuyen significativamente de su tamaño, además del alivio considerable de los síntomas. Entre las ventajas descritas, además, podemos hablar de la disminución de las complicaciones relativas a las flebectomías, la disminución del dolor, minimizar el tiempo de reposo, acortar el tiempo de cirugía y además permitir hacer los procedimientos fuera del área quirúrgica, es decir, en una sala limpia de procedimientos, lo cual pudiera eventualmente abaratar los costos y aligerar la tasa de ocupación de las salas de quirófano en los hospitales públicos. Esta es quizás la primera publicación en la que se plantea que hacer un tratamiento diferido de las tributarias es conveniente. Este es un estudio prospectivo del doctor Monahan de California, en donde dice que hacer este procedimiento sería una buena elección y evitaría sobretratar a los pacientes, ya que en un porcentaje
significativo de los pacientes, que puede ser cercano al 40%, ocurre una regresión de las varices en estos pacientes solamente con el tratamiento de las safenas. Él hizo un estudio prospectivo con 45 pacientes haciendo exclusivamente ablación de la vena safena mayor por radiofrecuencia, lo siguió durante 12 meses y encontró que había una regresión hasta un 40% en diferentes grados en estos pacientes tratados por él, y que en el menor de los casos la regresión en un porcentaje altísimo de ellos era en promedio de un 30%, además de una sustancial disminución de los síntomas por los que el paciente consultó. Esta es la distribución que muestra el doctor Monahan en su estudio, en donde nos dice que la mayor parte de las venas, en el caso de la insuficiencia de la safena mayor, están ubicadas en los pacientes que trató por debajo de la rodilla y un menor porcentaje por arriba, pero el porcentaje más alto, sobre todo en la línea media, lo cual es el territorio, por supuesto, de drenaje de esta vena safena mayor, y que el porcentaje que tuvo de regresión fue mucho mayor en la zona del muslo que por debajo de la rodilla y sobre todo en la línea media. Esto es un paciente tratado por el doctor Monahan a los 3 meses del tratamiento, para uno de los pacientes de este estudio. Se han venido realizando muchísimos estudios donde están comparando el tratamiento concomitante con el tratamiento diferido de las tributarias, una vez hecha la ablación de la safena, sea por láser, sea por radiofrecuencia o por cualquier otro método. ¿Qué es las conclusiones de todos estos estudios que se están haciendo? Las conclusiones comunes, que una de las principales desventajas de hacer el tratamiento diferido es la necesidad de una cirugía adicional. Además, en casi todos estos estudios se muestra que los índices de calidad de vida y de severidad, los scores de severidad realizados a los pacientes, sobre todo en los 3 primeros meses, favorecen al tratamiento simultáneo, y que el índice de complicaciones es bastante parecido en un caso y en el otro. Ahora bien, si analizamos en detalle estos gráficos de ese estudio, que es un metaanálisis de diferentes protocolos que se hicieron para seguir la evolución de los pacientes en los que se hacía un tratamiento diferido contra un tratamiento concomitante, podemos ver que efectivamente la necesidad de reintervención es un factor en contra, una desventaja, y que favorece al tratamiento concomitante, que los índices de severidad y de calidad de vida favorecen al tratamiento concomitante, pero hay un detalle, que esta relación la observamos fundamentalmente en los primeros 3 meses después de operar al paciente. Cuando se realizan estas mismas mediciones después del 3er mes, se van emparejando los datos y luego no hay diferencia a los 6 meses entre uno y otro. Y esto se corresponde un poco con el alivio de los síntomas de los pacientes y con la regresión de las varices que se observa a partir del 3er mes en promedio. Luego, las complicaciones, si son, desde el punto de vista estadístico, son similares, pero hay cierto beneficio, cierto favor de menor complicación en los procedimientos estadiados, como pueden ver aquí. Este es un estudio muy interesante que está en curso, se está haciendo desde el año 2023, que está comparando estos 2 tratamientos, y a la fecha lo que se puede ver, lo que llama la atención en los datos preliminares, es que la ventaja del tratamiento concomitante sigue siendo que hay menos reintervenciones, pero que hay más complicaciones relativas a la flebectomía y al procedimiento en general, al tiempo quirúrgico más prolongado. Muchas de estas complicaciones tienen que ver con procesos tromboembólicos en estos pacientes. El tratamiento diferido, ventaja, puede ser más costo efectivo, y la desventaja, que requiere controles frecuentes. A mí me llama la atención que en las revisiones que he hecho desde el 2020 para acá, en donde los estudios que están comparando 2 tipos de procedimientos, o mejor dicho, este tipo de opciones de estrategias de hacerlas tributarias concomitantes o hacerlas en forma diferida, es que recientemente no mencionan las flebectomías como el tratamiento de estas venas tributarias, sino la escleroterapia intraoperatoria asociada a la ablación térmica. Ya prácticamente no se compara con una flebectomía.
que es lo que tradicionalmente hacemos. Bueno, desde el punto de vista de las guías, podemos ver que en el 2020 las guías americanas enunciaron que era apropiado hacer el procedimiento de tratamiento de estas tributarias, bien sea de forma concomitante o en forma diferida. Es un procedimiento apropiado, de manera que si tiene su evidencia, si tiene un buen juicio clínico, no es criticable en lo absoluto que se decida hacerlo de inmediato o posteriormente, siempre y cuando sea discutido con el paciente y siempre y cuando la consideración o el argumento para hacerlo sea en base a juicio clínico y no a argumentos de tipo económico, porque algunas personas lo planteaban hacer en forma diferida para tener el beneficio de cobrar el seguro en 2 oportunidades. Ya las guías de práctica clínica en el 2023 de American Venous Forum y de la Sociedad Americana de Cirugía Vascular recomienda, con un grado de recomendación fuerte y nivel de evidencia bajo, hacer el tratamiento concomitante y con un grado de recomendación débil y evidencia baja, hacer el tratamiento en forma diferida. De manera que en las guías está la recomendación. En conclusión, hasta un 30% de las tributarias regresan o disminuyen sin flebectomía, solo con la ablación del safena hasta el punto más bajo de reflujo. Teniendo en cuenta que de un 6 a 8% de las que se les hace flebectomía concomitante con la ablación de safena, hay que igualmente tratarles posteriormente las tributarias. Responden mejor las tributarias de la cara interna de la extremidad, sobre todo en los estadios C2 y C3, y mejor en el muslo que en la pierna. Puede ser una opción a considerar en pacientes en los que se quiera minimizar el tiempo quirúrgico, en los que se quiera reducir las listas de espera muy largas, en casos obviamente seleccionados. Puede ser una buena opción para pacientes C6 para mejorar la cicatrización y se recomienda esperar de 3 a 6 meses para tratar las tributarias en diferido. En el Hospital Universitario de Caracas, desde el año 2023, venimos realizando este tipo de procedimientos, solamente abolición del reflujo de la hipertensión venosa por abolición del reflujo safeno. Bueno, por las múltiples dificultades que hay en los hospitales públicos de seguir estos pacientes, de controlarlos ambulatoriamente, y queremos darle algún tipo de solución. La verdad es que la posibilidad o la alternativa de tratar a estos pacientes de forma muy seguida y muy cercana es difícil, pero tampoco tenemos un tiempo quirúrgico regular que nos asignen para hacerle todo el tratamiento que el paciente necesita. Y entonces, quizás en un día quirúrgico que nos asignan como un día de operativo especial, se pueden resolver 10, 12 pacientes, y si tuviéramos que hacer probablemente el tratamiento completo en alguno de estos pacientes, escasamente pudiéramos atender 2 o 3. Y esto lo venimos haciendo y de hecho forma parte de una de las tesis de uno de los residentes de posgrado. Además, aprovechamos la oportunidad para que nuestros residentes hagan los procedimientos y lo venimos haciendo con láser, con radiofrecuencia, incluso con Flebogrif. ¿No lo puedes cortar? Como está de moda la inteligencia artificial, yo le pregunté le hice 2 preguntas a la inteligencia artificial. La primera, si tuvieras que operarte varices en una pierna causada por insuficiencia de la vena safena, ¿qué preferirías? ¿Que se opere la safena y las varices de una sola vez? ¿O solo la safena y esperar a ver si desaparecen las varices, sabiendo que hasta un 40% pueden desaparecer después del tratamiento de la safena? Me respondió, si fuera necesario operarme, preferiría que se operara tanto la safena como las varices de una vez. De esta manera tendría un tratamiento más completo y se evitaría la incertidumbre de si las varices desaparecerían por sí solas, y además tratar ambos problemas al mismo tiempo puede ofrecer una mejor recuperación y resultado a largo plazo. Le cambié un poquito la pregunta, diciéndole, sabemos que las varices que se forman por insuficiencia de la vena safena desaparecen hasta un 40% una vez tratada la safena sin tener que hacer flebectomías. ¿Qué preferirías? ¿Un tratamiento concomitante de las varices o un tratamiento diferido si queda alguna variz? La respuesta, si consideramos que hasta un 40% de las varices pueden desaparecer tras el tratamiento de la vena safena sin necesidad de flebectomías, me inclinaría por un tratamiento diferido. Esto permitiría observar la respuesta del cuerpo tras la intervención en la vena safena y evitar cirugías innecesarias en caso de que muchas varices efectivamente se resuelvan por sí solas. De manera que tenemos unas respuestas diferentes completamente, solamente cambiando un poco el enunciado o la pregunta.
De manera que, bueno, ya quedará para cada uno de ustedes, a su conciencia, a su juicio clínico, decidir en qué casos convendría utilizar este enfoque. Los esperamos en Buenos Aires en octubre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Navas. Vamos a darle lugar al doctor Giovanni Soto para un comentario. ¿Qué tal? Buenas noches. Allá acá en México todavía son tardes. Gracias por la invitación a la sociedad argentina. Yo siendo parte de la sociedad panamericana y soy ahorita el actual presidente de la ANFIL en México. Les agradezco la invitación, la organización de este foro. La verdad es muy interesante y genera mucho enriquecimiento en general para todos. Yo invité a varios de mis colegas de los que están acá de la sociedad para que también ingresaran al foro. Pues la verdad es como lo hemos venido diciendo en todas las demás ponencias. Yo creo que cada tratamiento a cada paciente es completamente individualizado y nos tenemos que poner desde el plan económico, social, cultural, de dónde venga el paciente, cómo está, qué posibilidades, para poder dar el mejor manejo. Hacerlo asociado o concomitante a la cirugía para quitar una vez las accesorias o tributarias, pues es muy complejo decir sí o no. Creo que depende más bien la postura de cada quien y la experiencia que vamos teniendo con nuestros pacientes y qué mejoría pueden tener. Yo en lo personal, para mí es mejor tratarlo la mayoría al mismo tiempo, pero siempre debe de ir bajo de un estudio, un mapeo venoso adecuado, como decía hace rato el doctor Chunga. Sabemos que a veces al nacional la pura safena, algunos trayectos se quitan y querías ponerle espuma a una tributaria y viste que ya se alcanzó a cerrar con la pura espuma que se fue a esa tributaria. Entonces, si tenemos un mapeo adecuado, podemos entender qué le debemos hacer a cada uno de los pacientes y también sabemos que lo que le hacemos a un paciente probablemente no se puede replicar en otro. Es bien individualizado el tratamiento y el manejo que le debemos de dar. Y acá en México, pues igual que en muchos países de Latinoamérica, el manejo que se les da en el sector privado a los pacientes con insuficiencia venosa es muy diferente al que se les da en las instituciones. Nosotros estamos apoyando fuerte para tratar de presionar que en las instituciones empiece a hacer diferentes manejos. En las instituciones es puro stripping y no saben hacer otra cosa y no quieren hacer otra cosa. No quieren meter espuma cuando, si sabemos, es más costoso en el sector público hacer un stripping que poder haber aplicado espuma. Y no se hace y no lo quieren hacer y no se quieren responsabilizar, pero creo que si queremos buscar no gastar en las instituciones, es empezar a hacerlos que crezcan. Muchísimas gracias por la invitación, gracias doctor Navas por su presentación, muy buena, y gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Doctor Bottini, lo vimos levantar la mano hace un rato. ¿Quiere hacer una pregunta? Lo invitamos a acercarse. Muchas gracias. En representación de las AFIL. Bueno, buenas noches. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, me encantó escuchar ambas reuniones, ambas discusiones y tópicos, porque en primer lugar, en relación a lo que mencionaba Ernesto, estamos totalmente de acuerdo con los planteos híbridos. Especialmente cuando la patología avanza hacia la región infrapatelar. Así que en ese sentido estamos totalmente de acuerdo y me alegra, Hugo, porque lo discutimos y siempre la discusión era los pacientes tienen las varices y quieren que le saquemos todo de una sola vez, etcétera, y habíamos hablado. Nosotros particularmente tenemos dos diseños de trabajo que los vamos a comparar. Por ejemplo, en el hospital alemán el costo de los procedimientos endovasculares son tremendamente caros, sobre todo si usamos hospital de día y usamos el quirófano central, entonces los estamos haciendo ambulatorio. Paciente le damos 7,5 miligramos de midazolam y hacemos el procedimiento ambulatorio. Entonces diferimos el procedimiento de las varices epifaciales de las venas epifaciales dilatadas, porque sabemos que no podemos hacer tanta anestesia local
Sabemos que para la vena safena, para las venas subfaciales, tenemos la ventaja de que usamos mucha menos anestesia, con tumescencia es suficiente, entonces podemos hacerlo tranquilamente con local. Y como dijo Hugo, estamos totalmente de acuerdo que cuando hacemos los planteos híbridos y le ponemos nosotros usamos medias de alta compresión y se la dejamos un mes, cuando le sacamos la media al mes, el paciente tiene muchas menos varices que las que hubiésemos resecado si los hubiésemos resecado de entrada. Y los procedimientos diferidos tienen menos efectos trombóticos a largo plazo. Ahora presentaste ese trabajo del 2005, creo, del 2023, perdón, y la pregunta que uno debe hacerse es si estamos excluyendo los síndromes postrombóticos. Porque cuando el paciente tiene además patología profunda o hipertensión profunda, el resultado del tratamiento de la safena solamente con un planteo híbrido no funciona, al menos a nosotros no nos funciona. Entonces, la pregunta que me quedaría para hacerte es, en esos casos, si ustedes utilizan otro tipo de tratamiento, porque lo que hacemos nosotros es tratar en esos casos de ser más receptivos y usar medias permanentes. Y la segunda pregunta es si el estudio previó el tratamiento médico, porque en general estos pacientes cuando vienen a la consulta no cumplen un tratamiento médico con compresión adecuada y con tratamiento con ejercicios y reposo fraccionado. Sin embargo, después de hacerle el procedimiento, nosotros los educamos y cambiamos la ecuación a futuro de ese paciente. Por eso el resultado del tratamiento del tronco solamente tiene tanto efecto sobre las epifaciales. Entonces quería hacerte esas dos preguntas, no sé si fui claro. Bueno, me puso a temblar mi profesor Bottini con la pregunta. Oscar, bueno, mira, aquí fundamentalmente te puedo decir que tratamientos de médicos, tratamientos orales y medias de compresión es un problema. Uno, por la parte económica. Ten en cuenta que el ingreso del salario mínimo al mes es $3. Entonces no es mucho lo que se puede hacer con eso. Y lo otro, que estamos en un clima caliente, en donde muy pocos pacientes toleran y son rigurosos con el uso de la media. Eso por un lado. Luego lo del síndrome postrombótico, allí lo puse yo en una de las láminas, que esto podía tener buen resultado y una de las excepciones eran los pacientes con síndrome postrombótico que efectivamente no responden igual. No es lo mismo la tasa de regresión de las varices en el caso de los pacientes con síndrome postrombótico. Lo que sí somos un poco más cuidadosos con estos pacientes cuando los vamos a llevar a un procedimiento y tratar de descartar en la medida de lo posible que no haya estenosis por arriba de lo que vemos nosotros con el eco convencional, que a veces es causa de que estos pacientes no respondan, por ejemplo, los pacientes con úlceras que no responden a tratamiento, úlceras que son crónicas y que tienden a empeorar cada vez, siempre tratamos de investigar un poco más en estos pacientes. Y fundamentalmente, como dije allí, la gran ventaja de estos tratamientos se ve en los pacientes C2 y C3. No sé si quedó alguna otra pregunta pendiente. Cortita. No, es solo para agradecer. Comentar que justamente esto lo hacemos en el ámbito... ¿Se escucha? Ahora sí. Justamente lo hacemos en el ámbito hospitalario de esa manera también por cuestiones de costos. Pero, por ejemplo, en nuestra clínica, que nosotros tenemos la capacidad de poder usar el anestesista sin un costo adicional, entonces ahí somos más receptivos. Sobre todo, como dijo Ernesto, de los vasos muy grandes, que sabemos que no los vamos a sacar. Entonces lo que hacemos es marcamos previamente la emergencia de los vasos epifaciales dilatados que salen de la safena y a ese nivel sí hacemos una microfilvectomía y después, pero previamente le inyectamos espuma a la vena después de ablacionarlo. Comenzamos con la ablación en el muslo, disparamos la espuma y después hacemos la microfilvectomía en las raíces de los vasos. Un poco como es parecido a las valvas. Quiero agradecerles por la invitación, agradecer conectarlos con los amigos de Latinoamérica
y agradecer por el compromiso que están teniendo. Sabemos que Ernesto nos está mandando como 40 personas desde Ecuador para el Congreso y está trabajando enormemente por más, y Hugo también. Así que los esperamos a todos acá, y esta, que es una de las sociedades anfitrionas del evento, se está organizando para recibirlos a todos ustedes. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Le vamos a dar la palabra al doctor Segura para un breve comentario o pregunta. Porque tenemos... No, eso después. Por favor. Después. Bueno, trataré de ser breve. Felicitaciones, doctor Navas y los otros expositores. Simplemente quería hacer un comentario referido a las presentaciones que hizo el doctor Navas. Es muy interesante porque, bueno, casualmente en ese congreso del año 99 nos encontramos con Chantal en Atlanta. El doctor Simon Simonian presentó qué pasaba luego del stripping relacionado a venas perforantes insuficientes. Y lo que él notó, en ese momento ese concepto era insuficiente, lo que él notó es que algunas perforantes desaparecían solamente con el stripping. Eso lo digo por un lado. Lo que comenta el doctor Navas, que el 36 y el 40% de las venas tributarias se hacen normales, digamos, luego de un stripping o no hay más patología, yo lo atribuyo eso a una condición hemodinámica de la vena. Es decir, ustedes saben, actualmente podemos decir que las venas tienen 3 condiciones desde el punto de vista hemodinámico: competencia, reflujo e hipercirculación, que es la situación intermedia. Y yo creo que esas venas, que lo hemos explicado en casi todos lados que hemos estado, y ahora lo vamos a volver a explicar también en Italia el mes que viene, el síndrome de hipercirculación lo que demuestra es el estado intermedio de una vena normal a una vena con reflujo. Y lo que sí se observa con respecto a cualquier tipo de tratamiento que ustedes hagan en el eje safeno, si esa vena es hipercirculatoria, va a desaparecer su alteración hemodinámica. Si esa vena es refluyente, seguramente se va a destruir y va a permanecer la vena que es refluyente, y la que es hipercirculatoria va a seguir. Entonces es muy interesante que evidentemente el mismo concepto que aprendimos de Simon Simonian en el año 99 lo están viendo ustedes en los seguimientos que hacen de los stripping. Para repetir, aquellas venas tributarias que desaparecen luego del solo tratamiento de la safena es que eran venas no refluyentes, ¿ok? No refluyentes. Las venas que siguen son las venas refluyentes. Esas persisten cuando le haces solamente el tratamiento de la safena. No sé si queda claro la diferencia. Esa es mi interpretación. Para mí es hemodinámica la interpretación. Y saludo al doctor Giovanni, a Ernesto, a Chunga y a todos los colegas. Gracias, doctor. ¿Y el doctor Kach quería hacer un comentario? Quiere hacer láser. Me alegro que haya humor. Es un buen chiste. Bueno, primero quiero saludarlo. Primero quiero saludarlo, no sé si anda esto. Sí, a ver. Hola, hola. Sí, así. Bueno. Así, doctor. Sí, quiero saludarlo al doctor Navas, que siempre, frecuentemente lo vemos en todos los eventos flebológicos, y al doctor Intriago, que si mal no recuerdo nos conocimos en la Kennedy todavía, en la cátedra universitaria de la Kennedy, que era el titular el doctor Armanganestri. Y con respecto al trabajo que usted presentó, lo habíamos publicado, por ahí usted lo recuerda, en el año 93, en la revista Flebológica Panamericana. Y el trabajo era microcirugía post-escleroterapia, tal como usted lo planteó en el caso. En Italia, en el congreso que se hizo, creo que fue en el 2002, Morangiu, de Córcega, también lo volvió a presentar. Es decir, primero la escleroterapia
y luego, entre los 7 y 10 días, no inmediatamente, cuando el cordón esclerosado está sólido, con consistencia duro elástica, no blando elástica, porque todavía está permeable. En cambio, duro elástica ya el trayecto está perfectamente esclerosado. Y me alegro haberlo escuchado, haber podido hacer esta técnica con ese resultado que usted nombró. Un abrazo para todos los conocidos y al doctor Chunga y a su padre. Gracias. Bueno, acá son todos amigos, todos están de acuerdo, no hay muchas controversias, pero yo tengo un par de cositas siempre para agregar. Entonces, primero al doctor Altavista, que dijo que en grandes vasos, con grandes dilataciones, ahí está indicada la cirugía y no tiene lugar la espuma. Yo le recuerdo, doctor, que usted estuvo presente y fue parte del consenso de COFON que hicimos en el 2019 y se votó mayoritariamente a favor de que no hay diámetro, sino que en realidad, para tratar un vaso no hay diámetro, sino que en realidad depende de la mano del médico tratante. Así que esa pequeña diferencia nada más para resaltar. Y con respecto al doctor Navas, bueno, presenta trabajos donde las tributarias las trata concomitantemente con flebectomía, entonces lógicamente eso retrasa el tiempo quirúrgico, es más complicado para el paciente, etc. Pero bueno, siempre está la posibilidad de hacerlo concomitantemente con espuma, ¿no? Eso quería resaltar nada más. Y si hay preguntas o comentarios del público, doctor Cacho. Respecto a la concentración del esclerosante a usar, es decir, no es solamente el tamaño de la varice, sino la concentración es directamente proporcional a la proximidad de una perforante y a la dureza, a la tensión que tiene la varice. Una varice puede estar blanda, ser grande, de tamaño medio centímetro, 1 centímetro o más, y tranquilamente al 1%, 0,5 se puede llegar a tratar. En cambio, puede ser una varice más finita, pero más resistente a la escleroterapia. Es decir, prestar mucha atención a la palpación de la dureza porque quiere decir que ya ha tenido un proceso flogósico probablemente y la esclerosis no es tan sencilla. Es decir, en una vena de pequeño calibre hay que hacer una concentración mayor y cercana a una perforante también, porque el reflujo es importante. Un detalle técnico nada más. Muchas gracias, doctor. Bueno, y para finalizar, para concluir, vamos a darle las gracias a todos los expositores y a los panelistas y también a los presentes, tanto acá presencialmente en la sala como por Zoom. Y la vamos a invitar a la doctora Chantal Agüero a realizar el cierre. Muchas gracias, realmente un placer haber compartido con una sociedad tan querida como la SAFIL, con una de los especialistas, tanto de Latinoamérica como de la Panamericana, y sobre todo a la doctora Montserrat Díaz, al doctor Sergio Garbaz y al presidente doctor Alejandro Pedrazzoli. Como resumen y en honor al tiempo, nada más decir que realmente, dejando de lado la parte económica, hemos visto que lo que prima siempre es la experiencia del cirujano y también la experiencia del paciente, porque sabemos que nuestros pacientes nos acompañan a lo largo de la vida a hacer la enfermedad varicosa efectiva. Por lo tanto, vamos a tener que tratarlo en diferentes momentos y eso también tiene su peso cuando decidamos la técnica, ya sea tumescente, stripping, secuencial o simultánea. Muchas gracias a todos. Invitarlos a seguir también a la Sociedad Panamericana en la página web, en las redes sociales y por supuesto el evento que mañana nos une a través de la UIP, el webinar de la trombosis, como ya mencionó la doctora Grillo, a las 11 de la mañana Argentina. Y por supuesto en octubre nos vemos todos en Buenos Aires. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Saludos, doctora Chantal, doctor Chunga, a todos nuestros amigos de Perú y del mundo. Muy bien, muchas gracias. Damos por concluida la reunión. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un placer. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.